¿Alguna vez se han preguntado cuánto cambia la historia de Harry Potter del libro a la película? Pues están de suerte porque eso es justamente lo que estamos haciendo en el canal. Un análisis profundo desde el primer capítulo, de toda la información que las películas dejaron fuera y que más adelante resultaba importante. Estamos revisando la saga capítulo por capítulo. Ya analizamos los primeros 4 capítulos de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Si se los perdieron se los dejo en la tarjeta y también en la descripción para que se pongan al día. Hoy toca el 5º capítulo de este mismo libro, El Callejón Diagon, uno de mis favoritos, así que estoy súper emocionada. Si les interesa descubrir cuánto cambió la historia del libro a la película, les recomiendo traer una rica cerveza de mantequilla, buscar un lugar acogedor para ver este video y estar atentos porque estos análisis se ponen bastante interesantes. Eso sí, les aviso que este video contiene spoilers de toda la saga, ya que es un análisis profundo de información clave que las películas omitieron. Así que les sugiero haber leído los libros o visto las películas al menos una vez antes de meterse de lleno en esta comparativa. Con todo esto dicho, vamos a empezar de inmediato porque hay mucho que comentar y analizar. Hola seres mágicos, bienvenidos a Mi Aquelarre, yo soy Dani y en esta reunión vamos a descubrir cuánto cambió el capítulo El Callejón Diagon en su adaptación cinematográfica, Rebelio. Pero antes de empezar les tengo que contar sobre una promo muy especial que tenemos en el canal. Y antes de que le adelanten, esperen porque traigo sorpresas. Si quieren leer o escuchar los libros de Harry Potter completamente gratis, hoy es su día de suerte. Porque conseguí para todos los seguidores de La Aquelarre una promoción increíble con Storytel, un servicio de suscripción líder en audiolibros y libros electrónicos, con una biblioteca enorme de más de 900,000 títulos. Hay de todo, desde los últimos bestsellers hasta clásicos que nunca pasan de moda. Y todo desde la app de Storytel. Y sí, claro que tienen todos los libros de Harry Potter, toda la biblioteca de Hogwarts y mucho más. Ya sea que prefieran escuchar audiolibros o leer en digital, seguro encontrarán algo que les encante. Y aquí viene la sorpresa. Siempre pueden disfrutar de 14 días usando mi enlace o este código QR en lugar de los 7 que normalmente ofrece la app. Sí. Pero como estamos festejando la independencia de México, les puedo revelar que del 15 al 21 de septiembre, anótenlo, Storytel también estará celebrando a México y podrán disfrutar de 30 días gratis para leer o escuchar lo que quieran dentro de la app. Sí, 30 días gratis. ¡Que viva México y que viva Storytel! Toda la info está en la descripción. Y ahora que ya están muy preparados con sus libros para este análisis, vamos a empezar. ¿En dónde estamos en este momento en la historia? Harry Potter y los Dursley se escondieron en una cabaña en medio del mar para que las cartas misteriosas no los encontraran. Justo a la medianoche, en el primer segundo en el que Harry Potter cumple 11 años... un fuerte golpe derriba la puerta. Un gigante entra y tras quitarle el rifle al tío Vernon y doblarlo como un nudo, le entrega a Harry un pastel de chocolate y se presenta como Hagrid, el guardián de las llaves y de los terrenos de Hogwarts. Hagrid se sorprende al descubrir que los Dursley nunca le contaron a Harry Potter que era Hogwarts. Ignorando los intentos de Vernon por impedirlo, le revela a Harry que era un mago. Le entrega su carta de aceptación y le explica que sus padres no murieron en un accidente, sino que fueron asesinados por Voldemort. Harry no lo cree al principio, pero recuerda el incidente con la boa constrictor y empieza a convencerse. Vernon insulta a Dumbledore, por lo que Hagrid intenta transformar a Dudley en un cerdo, aunque solo le sale una cola, suficiente para que los Dursley se encerraran en la otra habitación. Hagrid le presta su abrigo a Harry para que duerma y se prepare, porque a la mañana siguiente irán a comprar sus útiles escolares. Y aquí es donde empieza el 5º capítulo de Harry Potter y la Piedra Filosofal, El Callejón Diagon. En la película ya habíamos visto que Harry y Hagrid se marchan en medio de la tormenta, justo después de hablar con los Dursley, pero en el libro se quedan a dormir ahí. Al despertar en la cabaña, Harry todavía piensa que todo fue un sueño, que tía Petunia lo llamará para levantarse.
pero al ver que el abrigo pesado de Hagrid se le cae de encima, se siente tan feliz que es como si un gran globo se inflara en su interior. Lo que despertó a Harry fue una lechuza que golpeaba en la ventana. Al abrirla, la lechuza entra en picada y deja un periódico sobre Hagrid. Aún no lo sabemos, pero se trata del diario El Profeta, la principal fuente de noticias del mundo mágico en Gran Bretaña e Irlanda. Más adelante en la historia veremos lo peligroso que era depender de un solo periódico, cuando el Ministerio de Magia manipuló su contenido para ocultar el regreso de Voldemort y desprestigiar a Harry y a Dumbledore. Luego la lechuza comienza a atacar el abrigo de Hagrid, lo que asusta mucho a Harry. Al no poder detenerla, despierta a Hagrid, quien le explica que la lechuza quiere que le paguen. Le indica que busque en los bolsillos del abrigo, llenos de llaves, bombones, saquitos de té y todo tipo de objetos, hasta que por fin encuentra unas monedas. Hagrid le pide que le dé 5 Connaughts. Y esta es la primera mención del dinero mágico que tenemos en los libros. Es curioso que ocurra justo al inicio del capítulo donde conoceremos el banco mágico Gringotts, ¿no? Harry le entrega 5 monedas de bronce a la lechuza, quien le extiende la pata para que las deposite en una bolsita de cuero y sale volando. En este punto solo se menciona que las monedas tienen un aspecto extraño. Pero más adelante, en este mismo capítulo, descubriremos que el sistema mágico monetario es bastante complicado. Mientras Harry observa las monedas, Hagrid le recuerda que tienen que ir a Londres a comprar sus útiles escolares. Pero en ese momento Harry se preocupa mucho por no tener dinero, sobre todo porque un día anterior el tío Vernon había dicho que no pagaría para que Harry estudiara magia. Pero Hagrid le asegura que sus padres no lo dejaron sin nada, y que su primera parada será Gringotts, el banco de los magos. Antes de seguir, un detalle curioso. En las primeras traducciones de los libros se decía que Gringotts estaba dirigido por gnomos, y no por duendes, lo cual obviamente es un error. Más adelante, cuando conocemos a los gnomos de jardín en la cámara secreta, queda claro que no son los mismos. Y las ediciones posteriores corrigieron esto. Pero me parece un dato muy divertido para quienes solo conocen las ediciones nuevas, o para quienes regresamos a los libros y nos quedamos muy confundidos al leer sobre los gnomos de Gringotts. En la película, en cambio, Harry no parece tan preocupado por el dinero. Simplemente lee su carta y le pregunta a Hagrid si encontrarán todo eso en Londres. La conversación sobre el dinero ocurre mucho más tarde, cuando ya están en el callejón Diagon. Y es ahí donde Hagrid le dice que Gringotts es el lugar más seguro del mundo para lo que quieras guardar, excepto tal vez Hogwarts. En el libro, además, Hagrid menciona que debes de estar loco para meterte con los duendes, lo que es una pista muy importante para el futuro, porque en las Reliquias de la Muerte, Harry, Ron y Hermione tendrán que infiltrarse en la bóveda de la familia Lestrange para recuperar la copa de Helga Hufflepuff, que era un Horrocrux, y fue un duende quien los traicionó. Esto es un presagio de todo eso. Hagrid también le dice a Harry que debe de ir a Gringotts por un encargo de Dumbledore, algo que lo llena de orgullo porque normalmente Dumbledore lo envía a misiones importantes. Y de hecho ya habíamos visto ejemplos de esto en el libro. Hagrid fue quien rescató al bebé Harry Potter de la casa de los Potter y lo llevó con los Dursley. Y ahora fue Hagrid quien le entregó a Harry Potter su carta de Hogwarts. En la película todo este asunto del encargo de Dumbledore es mucho más misterioso. Harry no tiene idea de qué se trata. Solo vemos que Hagrid le entrega al duende de Gringotts una carta de Dumbledore que dice en grande ultra secreto y le dice: es sobre ya sabes qué, en la bóveda ya sabes cuál. Harry se queda mirándolos con cara de intriga. Y nosotros también. Nunca nos enteramos de todas estas misiones de Dumbledore. En el libro, después de esta conversación, es cuando por fin Harry y Hagrid abandonan la cabaña. Y aquí viene algo curioso que los fans han debatido por años y que sigue sin tener una explicación oficial. Cuando Harry le pregunta a Hagrid cómo llegó hasta la cabaña en la roca, él simplemente le responde volando. Esto tiene sentido la primera vez que leemos el libro porque, bueno, es un mundo mágico y obviamente las brujas y magos tienen que volar, ¿no? Pero cuando ya conoces toda la saga te das cuenta de que volar no es tan simple. De hecho, solo 2 personas en todo el mundo mágico lograron volar sin escoba o sin necesidad de una criatura mágica: Lord Voldemort y Severus Snape.
Voldemort fue el primero en conseguir el verdadero vuelo, algo que todos creían imposible, y lo demostró durante la batalla de los 7 Potters en 1997. Así que, ¿cómo llegó Hagrid a la cabaña? Este es uno de los más grandes misterios de Harry Potter. Además, en las Reliquias de la Muerte durante la misma batalla de los 7 Potters, Hagrid revela que ni las escobas ni los Thestrals podían soportar su peso, así que esas opciones quedan descartadas. A menos que haya llegado en varios Thestrals enganchados a un carruaje, como el que usa Grindelwald en Animales Fantásticos. Esa teoría tendría sentido ya que Hagrid fue quien crió a la manada de Thestrals de Hogwarts, y ellos podían regresar solos al castillo. Tenían un excelente sentido de la ubicación, pero como él mismo dice que los Thestrals no lo soportan, me hace dudar que esa haya sido la forma. ¿Qué otra criatura podría haberlo cargado? ¿Un dragón? Pero en ese momento no tenía ninguno. Podría haber usado un traslador creado por Dumbledore que lo llevaría directo a la cabaña. Es posible, aunque técnicamente eso no sería volar hasta ahí, sino simplemente aparecerse en la cabaña. A mí me encanta pensar que usó Wingardium Leviosa en su paraguas rosa y que flotó hasta la cabaña al estilo Mary Poppins. Sobre todo porque luego menciona que no debía seguir usando magia, lo que podría implicar que ya la había usado para llegar hasta ahí. Y volar en una criatura mágica en teoría no cuenta como usar magia. Así que mi teoría favorita es la de Hagrid Mary Poppins. Tal vez nunca sepamos cómo llegó, pero me parece la explicación más divertida. ¿Pero qué piensan ustedes? Déjenme sus teorías en los comentarios. ¿Cómo creen que Hagrid llegó hasta la cabaña en la roca? Harry y Hagrid regresan en el bote que el tío Vernon había alquilado. Y aquí surge otro misterio. ¿Cómo regresaron los Dursley si Harry y Hagrid se llevaron el bote? No lo sabemos y tampoco me importa mucho, la verdad. Se merecían quedarse atrapados en la cabaña, ¿no lo creen? Aunque Hagrid le había dicho a Harry que no debía usar magia, no quería remar. Así que le pidió a Harry que no dijera nada en Hogwarts, y le dio unos golpecitos al bote con su paraguas rosa. Salieron disparados hacia la orilla como si el bote tuviera motor. Se me hace curioso que en estos primeros capítulos vemos mucho a Hagrid usando su paraguas rosa, mucho más que en el resto de los libros. Sabemos que ahí escondía los pedazos de su varita que le rompieron cuando lo expulsaron de Hogwarts. Aunque yo tengo la teoría de que Dumbledore reparó esa varita usando la varita de Sauco y luego la escondió en el paraguas de Hagrid para que él pudiera seguir haciendo magia y pudiera seguir completando sus encargos. Así que si Hagrid usaba su paraguas rosa exclusivamente para completar los encargos de Dumbledore, esto refuerza todavía más mi teoría de Hagrid Mary Poppins, volando con su paraguas hasta la cabaña. Ya en el bote, Harry aprovecha para preguntarle más sobre Gringotts y porque había dicho que había que estar loco para intentar robar en ese banco. Y curiosamente Hagrid describe con detalle todo lo que veremos en las Reliquias de la Muerte, cuando Harry, Ron y Hermione se infiltran en Gringotts para recuperar la copa de Helga Hufflepuff. Hechizos, encantamientos, dicen que hay dragones custodiando las cámaras de máxima seguridad. Y además hay que saber encontrar el camino. Gringotts está a cientos de kilómetros por debajo de Londres, ¿sabes? Muy por debajo del metro. Te morirías de hambre tratando de salir, aunque hubieras podido robar algo. También se confirma oficialmente que Hagrid sí estaba leyendo El Profeta. Y deja caer un comentario que sugiere que el periódico ya estaba muy influenciado por el Ministerio de Magia. Cuando murmura, el Ministerio de Magia está confundiendo las cosas, como de costumbre. Hagrid también le cuenta algo que nunca se menciona en la película, que el ministerio quería que Dumbledore fuera ministro, pero que él jamás dejaría Hogwarts. Así que el puesto lo consiguió Cornelius Fudge, a quien Hagrid llama el ministro más torpe que ha existido. Este es el primer momento en el que se menciona a Fudge en los libros, y ya nos da una pista de lo incompetente que será en el futuro. Hagrid también le dice que Fudge le envía lechuzas a Dumbledore todas las mañanas para pedirle consejos. Muy irónico si pensamos que en los libros Fudge termina obsesionado con la idea de que Dumbledore quería quitarle su puesto y comienza una campaña para desacreditarlo, impidiendo que el mundo mágico se prepare para el regreso de Voldemort.
Otra cosa interesante que Hagrid le cuenta es que la tarea principal del Ministerio de Magia es evitar que los muggles descubran que todavía existen brujas y magos, porque si lo supieran, todos pedirían ayuda para resolver sus problemas. Al bajar del bote y atravesar el pueblecito para llegar a la estación, todos se quedaban mirando a Hagrid, y con mucha razón. No solo era el doble de alto que cualquiera, sino que señalaba cosas completamente normales como parquímetros y decía: ¿ves eso, Harry? Las cosas que esos muggles inventan, ¿verdad? Mientras Harry intenta seguirle el paso, le pregunta sobre los dragones de Gringotts. Y Hagrid le dice algo muy interesante, que le encantaría tener uno, que lo quiere desde que era niño. Esto será muy importante más adelante ese mismo año. Algo parecido sí se escucha en la película, pero solo en la versión extendida, en una escena eliminada cuando Harry y Hagrid viajan en el metro de Londres. Esa escena es el equivalente de este trayecto en el libro, pero nos perdemos de gran parte de la información que Hagrid le revela aquí. Harry va leyendo su carta en el metro y cuando menciona que necesitaba guantes de piel de dragón, Hagrid comenta que le gustaría tener uno. Pero ahí no habla de Gringotts ni de sus dragones guardianes. También hay un momento en el que saluda a una señora que lo mira raro, que sería el equivalente de toda la gente que lo observa en la calle en el libro. En el libro, en cambio, todavía hay más miradas curiosas de los muggles. Y ellos no toman el metro de Londres, sino un tren desde el pueblecito hasta Londres. Hagrid le da monedas muggle a Harry para que compre los boletos, porque él no entendía nada de dinero muggle. Durante el viaje, todos lo miran porque ocupa 2 asientos, y además está tejiendo algo que parece una enorme carpa de circo amarilla. Es en ese momento que le pide a Harry que saque su carta para revisar la lista de materiales. Esta es la lista completa. Colegio Hogwarts de Magia. Uniforme. Los alumnos de primer año necesitarán 3 túnicas sencillas de trabajo negras, un sombrero puntiagudo negro para uso diario, un par de guantes protectores, piel de dragón o semejante, una capa de invierno, negra con broches plateados. Todas las prendas de los alumnos deben llevar etiquetas con su nombre. Libros. Todos los alumnos deben tener un ejemplar de los siguientes libros. El libro reglamentario de hechizos clase 1, Miranda Goshoke. Una historia de la magia, Bathilda Bagshot. Teoría mágica, Adalbert Waffling. Guía de transformación para principiantes, Emerick Switch. 1000 hierbas mágicas y hongos, Phillida Spore. Filtros y pociones mágicas, Arsenius Jigger. Animales fantásticos y dónde encontrarlos, Newt Scamander. Las fuerzas oscuras, una guía para la autoprotección, Quentin Trimble. Resto del equipo, una varita, un caldero, peltre medida 2, un juego de frascos de vidrio o cristal, un telescopio, una balanza de latón. Los alumnos también pueden traer una lechuza, un gato o un sapo. Se recuerda a los padres que a los de primer año no se les permite tener escobas propias. Y aquí hay varias cosas que quiero resaltar. Esta es la primera vez que escuchamos el nombre de Bathilda Bagshot, la historiadora de la magia que será muy importante en las Reliquias de la Muerte. Importante y aterradora, porque Nagini posee su cuerpo para engañar a Harry Potter. También es la primera vez que vemos el nombre de nuestro magizólogo favorito, Newt Scamander. Este libro que tengo aquí, Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, fue publicado para que nosotros, los fans, pudiéramos disfrutarlo unos 4 años después de la publicación de La Piedra Filosofal. Y es básicamente un glosario en el que aprendemos más sobre las criaturas del mundo mágico. Si esta es una guía de criaturas mágicas, ¿por qué Harry Potter tenía que comprar Animales Fantásticos y dónde encontrarlos? Si los alumnos de primer año no tomaban la materia de cuidado de criaturas mágicas. ¿En qué clase creen ustedes que usaban este libro? Déjenmelo en los comentarios. Y otra cosa, la carta decía que los alumnos podían llevar una lechuza, un gato o un sapo como mascota. Pero apenas un capítulo después descubrimos que Ron Weasley llevó una rata. ¡Una rata! ¿Ron Weasley rompió las reglas del colegio? Por suerte tengo todo un video explicando mi teoría de por qué creo que Ron Weasley llevó a Scabbers a Hogwarts. Se los recomiendo mucho, se los dejo en la tarjeta y también en la descripción por si quieren verlo después. Ahora sí, aquí es donde por fin podemos irnos a la película original, porque es en este punto donde realmente comienza este capítulo en la pantalla. ¿Vieron de todo lo que nos perdimos? Harry por fin pregunta si podían conseguir todo eso en Londres, y Hagrid responde lo mismo que en el libro. Sí.
si sabes a dónde ir. Aunque en la película Hagrid nunca se ve tan fuera de lugar en el mundo Muggle como en el libro. Harry nunca había ido a Londres, pero Hagrid tenía todavía más problemas para moverse en la ciudad. Se quedó atorado en el torniquete del metro. Se quejó de que los asientos eran diminutos y los trenes demasiado lentos. Y básicamente no entendía cómo los muggles podían sobrevivir sin magia. Después de subir una escalera mecánica descompuesta, llegaron a una calle normal, llena de librerías, tiendas de música, hamburgueserías y cines, que es la calle que vemos en la película. En el libro también se nos transmite algo que no vemos en la película, el momento de duda de Harry. Él se pregunta si en verdad había montones de oro enterrados bajo ellos, si realmente existían libros de hechizos y escobas a la venta. Incluso pensó que podía ser una broma pesada de los Dursley, hasta que recordó que no tenían sentido del humor. Aún así, no podía dejar de confiar en Hagrid. Finalmente, Hagrid se detuvo y dijo: «Es aquí, el caldero chorreante. Es un lugar famoso». Esta frase no está en la película, por lo que es muy fácil perdernos el nombre del pub, que es descrito así en el libro. Era un bar diminuto y de aspecto mugriento. Si Hagrid no lo hubiera señalado, Harry no lo habría visto. La gente que pasaba apresurada ni lo miraba. Sus ojos iban de la gran librería a un lado a la tienda de música al otro, como si no pudieran ver el caldero chorreante. En realidad, Harry tuvo la extraña sensación de que solo él y Hagrid lo veían. Antes de que pudiera decirlo, Hagrid lo hizo entrar. Aquí hay varias cosas interesantes. En la película, el caldero chorreante también está entre una librería y una tienda de música. Aunque se ve muy poco, podemos notar los libros y el letrero que dice más libros arriba en la librería y el anuncio de neón y los vinilos en la entrada de la tienda de música. Pero lo que sí nos perdemos es un detalle enorme, que incluso la mayoría de nosotros pasamos por alto la primera vez que leímos el libro. El hecho de que Harry dice que no hubiera visto el caldero chorreante si Hagrid no lo señalaba, y que la gente que pasaba ni siquiera lo miraba. Esta es una gran pista de que el caldero chorreante estaba protegido por un encantamiento repelente de muggles, el mismo que hace que los no mágicos ni siquiera intenten entrar a un lugar mágico. Cualquier muggle que se acerque recordaría inmediatamente algo urgente que tiene que hacer, y se iría de inmediato. Me encanta que este detalle aparezca desde el primer libro, porque lo volvemos a ver mucho más tarde, por ejemplo en el Cáliz de Fuego, cuando todo el estadio del Mundial de Quidditch está protegido por este tipo de encantamientos. Hermione también lo usa en las Reliquias de la Muerte, para proteger el campamento mientras buscan los Horrocruxes. La película, aunque no explica esto, sí intenta mostrar que el caldero chorreante es un lugar mágico. El cartel del caldero chorreante se revela poco a poco mientras Harry y Hagrid se van acercando, dando una sensación parecida, de que solamente se le revela a los magos. La descripción del pub y lo que pasa después es bastante parecido en ambas versiones. Para ser un lugar famoso, estaba muy oscuro y destartalado. Unas ancianas estaban sentadas en un rincón, tomando copitas de jerez. Una de ellas fumaba una larga pipa. Un hombre pequeño que llevaba un sombrero de copa hablaba con el viejo cantinero, que era completamente calvo y parecía una nuez blanda. El suave murmullo de las charlas se detuvo cuando ellos entraron. Todos parecían conocer a Hagrid. Lo saludaban con la mano y le sonreían, y el cantinero buscó un vaso diciendo: «¿Lo de siempre, Hagrid?» «No puedo, Tom. Estoy aquí por asuntos de Hogwarts». Lo que cambia un poco es porque Tom, el tabernero, reconoce a Harry Potter. En la película, Hagrid menciona que estaba acompañando a Harry a comprar sus útiles escolares, y por eso Tom lo reconoce como Harry Potter. En el libro, sin embargo, Hagrid menciona que iba por asuntos de Hogwarts, y aunque nunca menciona a Harry, Tom, el tabernero, lo reconoce de inmediato, demostrando cuán famoso era Harry en el mundo mágico, a pesar de haber estado alejado de él tanto tiempo. El efecto, eso sí, es el mismo. Todos los presentes se acercan a saludarlo y estrecharle la mano. En ambas versiones conocemos a Doris Crockford, pero en la película nos perdemos a Daedalus Diggle, miembro de la Orden del Fénix.
Si han estado siguiendo esta serie de videos de libros contra películas, seguramente ya sabrán que esta no es la primera vez que se menciona Daedalus Diggle en el libro. En el primer capítulo, McGonagall dice que seguramente fue él quien lanzó las estrellas fugaces sobre Kent, ya que nunca tuvo mucho sentido común. Y en el segundo capítulo, Harry menciona que un hombrecito de sombrero violeta lo saludó una vez en una tienda. Aquí, Harry lo reconoce y le dice: yo lo he visto antes, usted me saludó una vez en una tienda. Diggle, emocionadísimo, lo grita para que todos lo escuchen. Después de esto, Harry por fin conoce al profesor Quirinus Quirrell. Y aquí hay una de las diferencias más importantes con la película. En el libro, Quirrell todavía no lleva su turbante. Esto es crucial porque significa que Voldemort todavía no poseía su cuerpo. Y por eso es que Quirrell pudo estrecharle la mano a Harry. Sí, ese fue el día en el que Voldemort lo poseyó, pero más adelante. Quirrell estaba en el callejón Diagon por órdenes de Voldemort para robar la piedra filosofal de Gringotts. Pero Hagrid la sacó primero siguiendo las órdenes de Dumbledore. Fue entonces que Voldemort, furioso, poseyó el cuerpo de Quirrell para que no cometiera más errores. Y por eso Quirrell comenzó a usar su turbante para ocultar la cara de Voldemort que tenía atrás de la cabeza. En la película, en cambio, Quirrell ya usaba su turbante desde esta escena y evita darle la mano a Harry, lo que nos da una pista de lo que ocurriría al final. Pero si lo pensamos bien, esto no tiene mucho sentido, porque ni Quirrell ni Voldemort sabían que no podían tocar a Harry. En el libro lo descubren hasta el final. Cuando Quirrell lo intenta sujetar, sus manos comienzan a quemarse, y es entonces que le dice a Voldemort que no podía tocarlo. Por eso, no me encanta este cambio. En ambas versiones, Quirrell le dice a Harry que enseña defensa contra las artes oscuras, aunque en el libro también se menciona que necesita buscar un libro de vampiros, y se ve aterrorizado solo de pensarlo. Además, Harry tarda más de 10 minutos en despedirse de todos los presentes, que querían saludarlo, y saludarlo de nuevo, y saludarlo de nuevo. No puede irse de inmediato como en la película. Tras todo este caos, él y Hagrid cruzan el pub, y llegan a un pequeño patio cerrado, donde no hay más que un cubo de basura y hierbajos. Es en ese momento en la película donde Hagrid recalca lo famoso que era Harry Potter, pero Harry todavía no sabía por qué era famoso. Como vimos en el video anterior, la escena en la que Hagrid le cuenta todo a Harry sobre sus padres y cómo habían sido asesinados por Voldemort, aparece hasta después de que Harry compra sus útiles escolares en el callejón Diagon. En el libro, en cambio, toda esa conversación ya ocurrió en la cabaña con los Dursley, por lo que Harry ya no pidió más explicaciones. Como ya sabía la verdad, tuvimos más pistas sobre Quirinus Quirrell y el comportamiento extraño que empezó a mostrar ese año. Hagrid le comenta a Harry que incluso Quirrell tembló al conocerlo, aunque últimamente temblaba por todo, lo que no era normal. Y le explica que Quirrell era muy brillante, que mientras estudiaba de los libros estaba bien, pero que decidió tomarse un año de vacaciones para tener experiencias en el mundo real. Y desde entonces no había sido el mismo. Se asustaba de sus propios alumnos e incluso parecía temerle a su propia asignatura. Se decía que había encontrado vampiros en la Selva Negra y que tuvo un problema desagradable con una arpía, por lo que ahora estaba así. Curiosamente, en el libro nunca conocemos la verdad de lo que dice Hagrid, pero en Pottermore se reveló que Quirrell era, como dijo él, un joven talentoso, pero muy frágil, objeto de burlas por su timidez durante sus años en Hogwarts. Al sentirse insuficiente y querer demostrar su valentía, comenzó a desarrollar un interés por las artes oscuras, primero de forma teórica, hasta que desarrolló la idea de ser el primero en encontrar a Voldemort. Su objetivo era, sí, convertirse en el hombre que lo localizara, pero también quería aprender de él para que nunca más se rieran de él. Cuando finalmente lo encontró, Voldemort se dio cuenta de que él tenía un puesto en Hogwarts como maestro de estudios muggles, y se aprovechó de eso. Quirrell fue ingenuo y arrogante al creer que podía controlar el encuentro, incluso con Voldemort en ese estado tan debilitado. Pero Voldemort resultó ser demasiado poderoso para él y lo controló muy fácilmente. Así que el cambio de comportamiento que Hagrid describe no se debía ni a vampiros ni a arpías, sino que Quirrell ya había encontrado a Voldemort y estaba bajo su influencia.
Personalmente, pienso que Voldemort fue quien lo hizo cambiar de materia, porque su sueño siempre fue enseñar defensa contra las artes oscuras en Hogwarts. Me parece muy divertido pensar que Harry Potter pasó todo un año aprendiendo defensa contra las artes oscuras directamente del mismísimo Voldemort. Pero volviendo al Callejón Diagon, en la película Hagrid inmediatamente da 5 golpes en la pared y se abre el pasaje. En el libro, en cambio, primero intenta recordar el patrón. 3 arriba, 2 horizontales. Hasta que por fin le dice a Harry que se haga para atrás y da 3 golpes en la pared con su paraguas rosa. Aparece un agujero que se va ensanchando hasta convertirse en un gran pasaje abovedado. En ambas versiones, Hagrid dice: "Bienvenido al Callejón Diagon". Y esta es la primera vez que escuchamos el nombre que da título al capítulo. En la película no vemos que Harry se voltee a mirar cómo se cierra la pared, pero ambas versiones transmiten la misma emoción: el asombro de Harry al ver por primera vez todas estas tiendas mágicas. La primera tienda que ve en el libro es la de calderos, con un enorme anuncio que dice: "Calderos, todos los tamaños, latón, cobre, peltre, plata, automáticos, plegables". Hagrid le confirma que va a necesitar uno, pero que primero tenían que ir por su dinero. Así que siguen avanzando. Harry deseaba tener 8 ojos para mirar todo al mismo tiempo. Y aquí quiero su opinión. En el libro, Harry ve a una mujer regordeta, negando con la cabeza en la puerta de la droguería, diciendo: "Hígado de dragón a 17 sickles la onza, están locos". ¿Podría ser la señora Weasley? Piensen en esto: cuando Harry la conoce por primera vez en King's Cross, también la describe como una mujer regordeta. Y los Weasley, con tantos hijos, siempre estaban preocupados por el dinero. Yo pienso que sí podría ser ella. ¿Qué opinan ustedes? La siguiente tienda que ve Harry es la de lechuzas, con un rótulo que dice: "El Emporio de las Lechuzas, color pardo, castaño, gris y blanco". Este es muy probablemente el lugar en el que Hagrid más tarde le compraría a Hedwig su regalo de cumpleaños. Luego, al igual que en la película, Harry ve a varios chicos de su edad con la nariz pegada en el escaparate diciendo: "¡Mira! La nueva Nimbus 2000, la más veloz". La narración sigue describiendo más tiendas, unas de ropa, otras de telescopios y extraños instrumentos de plata, escaparates llenos de vasos de murciélagos, ojos de anguila, montones tambaleantes de libros de hechizos, plumas, pergaminos, frascos de pociones y hasta globos con mapas de la luna. Esta escena está muy bien lograda en la película, con ese recorrido que nos deja ver todo el Callejón Diagon. Las diferencias más grandes empiezan después, cuando Harry visita tiendas que no aparecen en la película. Pero antes de eso, Gringotts. En la película, como no vimos la conversación previa entre Harry y Hagrid sobre el banco, es aquí cuando Harry pregunta cómo va a pagar por todo si no tiene dinero. Hagrid entonces señala a Gringotts y le dice que no hay lugar más seguro, excepto tal vez Hogwarts. Pero no entra en detalles sobre la seguridad del banco, como sí hace en el libro. Aún así tenemos el icónico Gringotts de las películas, con su estructura irregular y su gran tamaño. En el libro, como Harry ya sabía lo que era Gringotts, Hagrid solo dice Gringotts, y el texto lo describe como un edificio blanco como la nieve, que se alzaba sobre las pequeñas tiendas. Sobre las puertas de bronce pulido había un duende, no un gnomo como dicen algunas ediciones. Una cabeza más bajo que Harry, con un rostro moreno e inteligente, barba puntiaguda y dedos y pies muy largos. Esto no lo vemos en la película, pero al entrar encuentran otras 2 puertas dobles, plateadas, con una inscripción que dice: "Entra desconocido, pero ten cuidado con lo que le espera al pecado de la codicia, porque aquellos que cogen pero no se lo han ganado, deberán pagar en cambio mucho más. Así que si buscas por debajo de nuestro suelo un tesoro que nunca fue tuyo, ladrón, te hemos advertido, ten cuidado de encontrar aquí algo más que un tesoro". Hagrid repite que hay que estar loco para intentar robar ahí. Esto es otro recordatorio de lo difícil que sería lo que tenían que hacer Harry, Ron y Hermione en las Reliquias de la Muerte: entrar a la bóveda de la familia Lestrange para robar la copa de Helga Hufflepuff. En la película, Hagrid sí le hace una advertencia a Harry sobre los duendes, diciéndole que son extremadamente inteligentes, pero no muy amigables, así que le aconseja mantenerse cerca. Este es el equivalente a la advertencia que Hagrid le hace en el libro, donde le dijo que nunca se metiera con ellos, aunque en el libro hace más énfasis en que no intente robarles, mientras que en la película da la impresión de que los duendes son más peligrosos de lo que en realidad son.
De vuelta en el libro, dos duendes los hicieron pasar por las puertas plateadas. Y aquí vemos lo mismo que en la película, un amplio vestíbulo de mármol donde un centenar de duendes trabajaban en altos taburetes, escribiendo en grandes libros de cuentas, pesando monedas y examinando piedras preciosas. Las puertas de salida eran demasiadas para contarlas, y otros duendes guiaban a la gente que entraba y salía. Entonces Harry y Hagrid se acercan al mostrador. Esto se me hace muy curioso, pero en la película tanto Hagrid como el duende se ven mucho más serios e incluso amenazantes, mientras que en el libro toda esta conversación transcurre con un tono más cordial. Primero Hagrid le dice al duende "buenos días", cosa que nunca dice en la película, y ya después menciona que Harry Potter iba a sacar dinero. El duende le pide a Harry su llave y es Hagrid quien dice que la tenía por ahí. Y aunque en ambas versiones se tarda un poco en encontrarla, en el libro es mucho más cómico porque empieza a vaciar todos sus bolsillos sobre el mostrador, desparramando galletas de perro sobre el libro de cuentas del duende. El duende frunció la nariz con asco antes de examinar la llave y confirmar que todo estaba en orden, algo que no vemos en la película. Ahora, el mensaje importante que llevaba Hagrid. En la película saca un sobre dirigido al duende con la leyenda "Ultra Secreto", escrito en grande, y le dice que Dumbledore se lo había dado, que era sobre ya sabes qué, en la bóveda ya sabes cuál. Harry lo mira con cara de intriga porque, como ya vimos antes en el video, no tenía idea de que Hagrid también iba a Gringotts por órdenes de Dumbledore. En el libro, en cambio, Harry ya lo sabía. Allí Hagrid le dice algo parecido al duende, pero con más detalles, que tenía una carta de Dumbledore sobre lo que usted sabe en la cámara 713. En el libro descubrimos el número de la bóveda desde el principio. Además, Hagrid no lo dice en tono misterioso como en la película, sino con orgullo, dándose mucha importancia por ser el encargado de los asuntos de confianza de Dumbledore. En la película tampoco nos dicen el nombre del duende que los acompaña, pero en el libro se menciona de inmediato. El duende del mostrador le grita a Griphook para que los acompañe. Esta mención es muy importante, porque será él quien ayude y luego traicione a Harry, Ron y Hermione en su misión de infiltrarse en Gringotts en las Reliquias de la Muerte. La llegada a las bóvedas, tengo que decir, es mucho más épica en el libro. Sí, se suben a un carrito sobre rieles en un pasillo de piedra iluminado por antorchas, igual que en la película, pero el trayecto es mucho más largo y mucho más loco, más parecido a lo que vemos en las Reliquias de la Muerte parte 2. Incluso Harry menciona que en un momento creyó ver un estallido de fuego al final del pasillo, y volteó a ver si era un dragón, pero ya era demasiado tarde. Esta es claramente una pista de que sí había un dragón, el mismo con el que escaparían años después. En medio del recorrido, Harry le pregunta a Hagrid cuál era la diferencia entre una estalactita y una estalagmita. Y Hagrid contesta que las estalagmitas tienen una M, aunque se nota que lo dice sin pensar mucho, porque enseguida le dice que deje de hacerle preguntas o que iba a marearse. Por cierto, para que no se queden con la duda, las estalactitas cuelgan del techo de una cueva, y las estalagmitas crecen desde el suelo hacia arriba. En la película Hagrid se baja del carrito sin problema, pero en el libro necesita apoyarse contra la pared para que le dejen de temblar las rodillas. Pobre. Otro detalle interesante: cuando en el libro el duende abre la bóveda con la llave, sale una oleada de humo verde que los envuelve, algo que en la película se omitió. Nunca se explica para qué servía, pero mi teoría es que era una medida de seguridad, quizá para comprobar que quien entraba era realmente el dueño de la bóveda. Cuando este humo se disipa es que Harry por fin ve su fortuna. En el libro encuentra montones de monedas de oro, plata y bronce, mientras que en la película solo vemos las de oro. Harry también menciona que si los Dursley lo supieran ya habrían intentado quitarle todo. Aquí es donde Hagrid en el libro por fin le explica las equivalencias del dinero mágico. Las de oro son galeones, 17 sickles de plata hacen un galeón, y 29 conots equivalen a un sickle. Es muy fácil. De fácil no tenía nada. ¿Se imaginan todo el tiempo que lleva a contar 493 conots para formar un galeón? Es más, ¿cómo sobrevivían los magos sin calculadoras mágicas? Uno de los mayores misterios del mundo mágico. En la película pasamos directo a la bóveda 713, que es la primera vez que vemos su número.
y llegan a pie como si estuviera cerca de la de Harry. En los libros, sin embargo, descubrimos que no todas las bóvedas de Gringotts están a la misma profundidad, ni tienen el mismo nivel de seguridad. Las más grandes y protegidas pertenecen a las familias de magos más antiguas y más millonarias, y se encuentran más abajo. La bóveda de Harry estaba algo profunda, pero para llegar a la 713 tuvieron que bajar todavía más y a mayor velocidad. Y a diferencia de la de Harry, esta bóveda no tenía cerradura. Griphook tuvo que tocarla con una de sus dedos largos para abrirla, y les explicó que si alguien que no era un duende de Gringotts intentaba abrirla, sería succionado por la puerta. Harry preguntó cada cuánto revisaban que no hubiera nadie atrapado ahí dentro, y Griphook respondió con una sonrisa maliciosa: más o menos cada 10 años. Así que ya saben, robar en Gringotts no es una buena idea. Aún así, no era la más protegida, ya que otras bóvedas más importantes, como la de la familia Lestrange, tenían incluso dragones custodiándolas. Otro dato curioso, la bóveda 713 está muy cerca de la bóveda 711, que pertenecía a la familia Black, una de las más antiguas del mundo mágico. Esto nos da una pista de que la familia dueña de la 713 también debía ser una familia mágica de mucho prestigio. Muy probablemente era de los Dumbledore, lo que confirmaría que su linaje era igual de importante y antiguo que el de la familia Black, a pesar de que Percival, el padre de Albus, fuera enviado a Azkaban por defender a su hija Ariana. En la película, Griphook también abre la bóveda con su dedo, pero nunca se menciona el peligro de quedar atrapado. Tanto en el libro como en la película, el contenido de la bóveda es el mismo: un pequeño paquete sucio envuelto en papel marrón y colocado en el suelo. Hagrid lo recoge y lo guarda en su abrigo. Este paquete, por supuesto, contenía la piedra filosofal. ¿Cómo sabía Dumbledore que Voldemort intentaría robarla ese mismo día? No lo sé, pero era muy inteligente. Algo sabía y por eso mandó a Hagrid. En la película, Hagrid le pide a Harry que no le mencione esto a nadie. En el libro, simplemente dice: regresemos en ese carro infernal y no me hables durante el camino. Será mejor que mantengas la boca cerrada. Creo que este es un buen momento para terminar por hoy. Vamos a tener que dividir este análisis en dos partes, porque apenas vamos en la mitad del capítulo y nos falta muchísimo. Este es definitivamente uno de los capítulos más largos e importantes en el libro, lleno de detalles escondidos que creo que vale la pena contárselos todos en lugar de cortar contenido. Así que van a tener que esperar un poco más para el cierre de este capítulo y el primer encuentro de Harry Potter con Draco Malfoy. Pero tampoco tanto, ¿eh? Asegúrense de estar suscritos y con la campanita activada para enterarse antes que nadie cuando salga la segunda parte de este video. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que estén disfrutando muchísimo de esta comparación entre los libros y las películas de Harry Potter. Si les gustó, no olviden dejar un like gigante, compartirlo y ponerme en los comentarios qué les está pareciendo esta serie de videos, porque son videos extremadamente difíciles de hacer y solamente con su apoyo podré seguir. También recuerden activar su prueba gratis de Storytel con el enlace que les dejo en la descripción o con este código QR. Recuerden que tenemos una promoción especial para celebrar la independencia de México. Del 15 al 21 de septiembre podrán disfrutar de 30 días gratis. ¡Que viva México y que viva Storytel! Y si les gustó ese video, denle un like gigante, suscríbanse a mi canal, prendan la campanita y síganme en mis redes sociales. También me pueden apoyar mucho más al canal convirtiéndose en miembros en el botón de unirse o con una propina dando clic en el botón de corazón. Y si quieren seguir aprendiendo sobre las diferencias entre los libros y las películas de Harry Potter, pueden dar clic aquí. Y recuerden, están tan cuerdos como yo. Finite.